dedicado para escuchar este momento de la palabra. Amados en el Señor, ubíquense desde ahí. Yo sé que el Espíritu del Señor estará haciendo lo que tiene que hacer esta mañana. Muy bien. Mire, vamos a ver la parte 4 de esta serie que hemos estado viendo, cómo Dios se relaciona con los suyos. Cómo Dios se relaciona con los suyos. Esta es la parte 4 y vamos a estar viendo el esposo y la esposa. El esposo y la esposa, parte 4. Quiero de manera introductoria expresarle esto, hermanos. Como nos hemos dado cuenta, todos los pactos que Dios ha hecho, todos los pactos que Dios ha hecho con los seres humanos, tienen su fin o tienen como meta a nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios nos recuerda, tanto en Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios, o sea, lo que son las escrituras, y las escrituras me refiero a toda la Biblia, pero en este momento quiero referirme a esa parte que nuestros primeros hermanos del primer siglo consideraban como las escrituras, que son la ley, los salmos y los profetas. Como vimos en otra ocasión hace unos meses atrás, ellos, los judíos principalmente y todos los que creían en las escrituras, nuestros primeros hermanos, tenían como escrituras la ley, los profetas y los salmos. Todo lo que en ellos se haya escrito y que tiene que ver con cosas futuras o con lo que en ese momento estaban practicando, se escribieron, recuerde esto, para nuestra enseñanza. Todas las cosas que leemos en la ley, en los profetas y en los salmos, se escribieron para nuestra enseñanza. Le doy como referencia los versículos de Romanos 15:4. Esto lo puede usted anotar y desde luego buscarlo en la Escritura. Ahí dice la Escritura que las cosas que se escribieron anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza. Y en 2 Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil en una de sus partes, que le dice que es útil. ¿Para qué es útil? Le dice que es útil para enseñar. Pero la Escritura es útil para enseñarnos. También encontré otra parte en la Escritura, en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. Allí dice que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestro ejemplo y advertencia. Entonces, como ejemplo y advertencia, también son las palabras de la Escritura que se escribieron para nosotros, como ejemplo y como advertencia. Pero también en otra porción de la Escritura, que es Colosenses 2:17, que es Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1, en estas partes de la Escritura encontramos que lo que se escribió en la ley también y lo que se escribió anteriormente como las Escrituras fueron escritos y fueron como la sombra, o más bien son la sombra de las cosas que habían de venir o de la persona que había de venir, y esa persona es Cristo. Entonces, quiero englobar de esta manera, hermanos. Todo lo que se escribió en lo que se conocía como las Escrituras, y que desde luego lo seguimos reconociendo como tales, todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza, fue para nuestro ejemplo, fue para advertencia, y se escribió y es como una sombra de lo que iba a venir. Y desde luego sabemos que lo que iba a venir, la realidad de esa sombra es Cristo Jesús. Entonces, la realidad es Cristo. Entonces, veamos de esta manera. Los pactos que se escribieron también en las Escrituras son sombra, son ejemplo, son enseñanza de lo que iba a venir. Quiero referirme con esto, por ejemplo, el pacto que Dios hizo en Edén y con Adán, ese pacto se cumple en Cristo Jesús. Lo vimos nosotros y lo puede usted revisar nuevamente en las Escrituras. El pacto del Edén tiene cumplimiento en Cristo Jesús. El pacto con Adán tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Y recuerde que no son solo promesas terrenales, sino que son promesas celestiales, son promesas eternas que van más allá de esta vida.
todo lo que se cumple en Cristo tiene que ver con cuestiones eternas. Por eso la realidad de la sombra es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, como Él es la realidad, le demostré el ejemplo tanto, por ejemplo, en el Edén. En el Edén dice que se les que pecaron comer del árbol de la vida. Y ahora Cristo nos dice que Él es la vida. Una de las cosas que Él dijo es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo entonces es la vida. Y más adelante nos damos cuenta, en Apocalipsis, cómo es que el Señor abre el árbol de la vida para que coman todas las personas que están escritos en el libro de la vida. Tiene cumplimiento entonces el pacto que el Señor hizo. De igual manera con Adán. Recuerde que vino el postrer Adán y el postrer Adán es Cristo Jesús. Y en él se encuentran todas las promesas dadas, no solamente las terrenales, sino las celestiales también. No solamente las temporales, sino las eternas también. Perdón, quiero decirles también que en el caso de David, Dios hizo un pacto con David y él le dijo: haré un pacto donde en tu simiente siempre habrá rey. Ese pacto Dios lo hizo con David. Y quiero decirle algo, hermanos, así fue. Ese pacto que Dios hizo con David tiene cumplimiento y ahora tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Recuerde que cuando Jesús andaba por esta tierra, le gritaban, incluso alguna persona que recibió sanidad como un ciego, le gritaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque ellos sabían que Jesucristo era descendiente de David. Y desde luego, Jesucristo, miren, al final de sus días en esta tierra, le grabaron una inscripción en la cruz donde fue colgado. Dice la Escritura que le pusieron a manera de burla: Jesucristo, Rey de los Judíos. Entonces, amados en el Señor, nos damos cuenta de una cosa. Aunque de esa manera, burlona, si usted quiere, que le pusieron a Cristo Jesús en la cruz, el Rey de los Judíos, ellos estaban reconociendo algo: que en verdad Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Rey de los Judíos. Quiero decir con esto entonces que en Cristo Jesús se cumple el pacto que Dios hizo con David, de que no iba a faltar rey y de que iba a venir un rey que iba a gobernar no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra. O sea, dése cuenta, hermano, cómo todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas de ejemplo y fueron la sombra de lo que iba a venir. Esto es Cristo Jesús. Ahora bien, si todas esas cosas se escribieron como enseñanza, como ejemplo, como sombra de lo que iba a venir, también pasa con el matrimonio. O sea, todas las cosas que nosotros vemos escritas respecto a matrimonio fueron escritas para nuestra enseñanza. Y yo quiero empezar viendo con ustedes esto, porque hoy sí vamos a profundizar un poquito más respecto al matrimonio, y no precisamente porque alguien se vaya a casar, sino porque es un pacto. Es más, dentro de lo que tengo aquí para compartirle a usted, lo primero que tengo que decirle es que el matrimonio es un pacto, y es un pacto de origen divino. Dios lo ideó, Dios lo diseñó y Dios lo instituyó. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, de los versículos 18 al 25. Usted después lo puede leer con calma desde su casa y se va a dar cuenta de una cosa: que Dios instituyó, que Dios ideó y que Dios diseñó el matrimonio. Entonces, vuelvo a decir esto: el matrimonio es un pacto. Y recuerde que pacto, o sea, las palabras que le di en hebreo, en griego, recuerde lo que es un pacto. ¿Sí? Matrimonio entonces es un pacto. Matrimonio es un pacto, y es un pacto de origen divino. Dios lo diseñó. Ahora, otra cosa que es matrimonio. Matrimonio es un pacto que, desde luego, pacto es contrato, convenio, acuerdo o confederación
que se hace entre varón y mujer, entre un varón y una mujer. Con esto acentúo lo que ya expresé anteriormente y se lo vuelvo a reiterar. Amados en el Señor, el matrimonio es un pacto que se hace entre un hombre y una mujer. La Escritura dice que en el principio Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre, Dios creó a la raza humana y dice que los creó varón y hembra. En otra versión dice varón y mujer. Dios creó a hombre y Dios creó a mujer. Alguien le expresó de manera a lo mejor chusca o a manera de burla en contra de las personas que dicen que hoy los matrimonios se pueden dar entre hombre y hombre o mujer con mujer. Alguien dijo, Dios creó a Adán y a Eva. Dios no creó a Adán y a Esteban. Era lo que decían estas personas. O sea, Dios creó a Adán y creó a Eva. Entonces, el matrimonio no es un matrimonio que se pueda dar como los seres humanos hoy en día. Ya algunos lo han legalizado de esa manera, que se pueda dar entre un varón o entre una mujer y una mujer. Eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso es una perversidad, eso es una cuestión del ser humano, es una cuestión diabólica y perversa, que quieren pervertir lo que Dios originalmente diseñó. Dios no diseñó el matrimonio para que se casen hombres con hombres o mujeres con mujeres. Dios diseñó el matrimonio para que se pudieran unir, como dice la Escritura, y ser un solo ser, un hombre y una mujer. Esto nos debe de quedar bien claro en el Señor. Ahora bien, ese pacto, que es el pacto matrimonial, el matrimonio como es un pacto, es de carácter indisoluble, hermano. No se puede deshacer. El matrimonio es de carácter indisoluble. No se puede deshacer. La Escritura dice en Romanos 7, versículo 2 y versículo 3, que solamente puede haber una excepción de cómo se puede deshacer o disolver un pacto matrimonial. Y la Escritura dice y aclara que es solamente por la muerte de alguno de los dos cónyuges. Por la muerte de alguno de los dos cónyuges es como se puede, amados, disolver o deshacer un matrimonio. Esto guárdelo en su corazón. No se puede disolver este pacto a menos de que alguno de los dos que han pactado muera. Eso lo dice la Escritura. Vuelvo a repetirle la cita bíblica, Romanos 7, versículo 2 y versículo 3. Ahí lo puede usted encontrar en la palabra del Señor. Ahora, quiero adentrarme un poquito más en la práctica del matrimonio expresando lo siguiente. El matrimonio es un pacto que inicia con el desposorio. Le vuelvo a repetir esta palabra. El matrimonio es un pacto que inicia con el desposorio. Si usted lo está escuchando y lo entiende, voy a pedirle que se lo exprese. Si lo entendió, si entendió esta palabra, si la escuchó bien, expréseselo a la persona que tiene junto. Yo tengo aquí a mi esposa y le voy a decir, el matrimonio inicia con el desposorio. A ver, ¿quiere expresárselo? El matrimonio inicia con el desposorio. El matrimonio inicia con el desposorio. Ok, bueno, no alcanzo a ver todos los cuadritos donde usted está, pero si está escuchando, expréselo. El matrimonio inicia con el desposorio y se consuma, escuche esto, porque es complemento a lo que le estoy diciendo, y se consuma con la fiesta de bodas. Ya la idea completa se la expreso. El matrimonio es un pacto que inicia con el desposorio y se consuma con la fiesta de bodas. Ok. Vuelvo a repetirle esto para que nos quede a todos claro.
y sea entendible por lo que vamos a ver a continuación. El matrimonio es un pacto que inicia con el desposorio y se consuma con la fiesta de bodas. Ese es el pacto matrimonial. ¿Ok? Bueno, la fiesta de bodas encontramos en la Escritura algunos ejemplos. Uno de ellos muy claro es a la primera fiesta de bodas a la que Jesús asistió, a lo mejor de manera pública y que registra la Escritura. No sé si hubiera otro evento, pero lo que registra la palabra del Señor es que Jesús, donde hizo su primer milagro, fue en una boda, en una fiesta de bodas. Y esto lo puede usted encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Ahí se narra cómo dice Juan que a Jesucristo lo invitaron juntamente con su mamá y con sus hermanos, le invitaron o los invitaron a una fiesta de bodas. Y dice la Escritura que estaba en sí mismo una fiesta, y una fiesta por el matrimonio, por ese pacto que se estaba consumando en ese momento. Previo a esto, ya debió de haber sido también el desposorio, lo que expresamos anteriormente. La fiesta de bodas era la consumación del matrimonio. Y desde luego, hermano, otro ejemplo claro de manera espiritual, pero también no por ser espiritual quiere decir que sea irreal, sino que es verdadera. Va a haber una boda, y esto yo se lo mencioné al principio de esta serie, que el Señor manifiesta el matrimonio de principio a fin. De hecho, hasta Apocalipsis dice que habrá una boda. Y esa boda es las bodas, o le llama también la Biblia en plural como las bodas, no porque vayan a ser varias, sino porque es una boda que involucra muchas cosas, y es las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, usted y yo sabemos quién se va a casar ahí en ese momento, quién va a consumar más bien su pacto, y será Jesucristo con su iglesia. Hermanos, si a usted no le ha llegado la invitación, bueno, entonces le hago saber que ya le llegó. Esa invitación para las bodas ya le llegó. Ya fue enviada a todo el mundo, y usted en algún momento dijo, yo sí acepto esa boda, yo estoy presente. Si usted va a estar ahí presente, diga amén desde su casa. Y diga, gracias, Señor, porque tú no solo me invitaste a la fiesta como un invitado, como un adherido, sino que yo soy la novia. O sea, yo juntamente con todos los que han creído en Cristo Jesús somos la novia, y se está preparando este tiempo, hermanos. Vamos a ver más adelantito cómo es que el Señor está preparando a su amada, a su iglesia. Amén. Entonces, hermano, nada más repasamos. El matrimonio es un pacto, y es un pacto de origen divino que se hace entre un hombre y una mujer. También es un pacto de carácter indisoluble. No se puede deshacer a menos de que muera uno de los pactantes. Y también vimos, y lo último, que el pacto inicia, más bien el matrimonio, que es un pacto, inicia con el desposorio y se consuma en la fiesta de bodas. Esto guárdelo en su corazón. Mire, quiero expresarle la definición de desposorio. Hay un diccionario que encontré en internet que se llama Diccionario Pastoral. Este diccionario escribe lo siguiente, atención, porque da referencias bíblicas, y le voy a expresar cómo define este diccionario la palabra desposorio. Y dice allí en este diccionario pastoral lo siguiente, que desposorio es el rito por el cual el padre, con algunas excepciones, el padre escogía esposa para su hijo y se fijaba un precio que se le llamaba el precio de la dote. Guarda esta palabra también porque es muy importante, la dote. Mire, esto lo vemos en un ejemplo en el caso de Abraham. Recuerda Abraham, en esta semana recordamos esta historia porque si usted leyó una de las reflexiones, se va a dar cuenta de esto. Abraham
pidió a uno de sus siervos o a su siervo, el mayordomo, el mayor de sus siervos, le pidió que fuera a su tierra, a la tierra de Abraham, a conseguir esposa o a buscar esposa para su hijo Isaac. Ese enviar del siervo es: ve a buscar esposa para mi hijo Isaac, para que se despose. De ahí viene la palabra desposorio, para que se despose con mi hijo Isaac. Y amados, por eso dice el diccionario que es un rito por el cual el padre, en este caso Abraham, escogía esposa para su hijo, en este caso Isaac. Ahí tenemos el claro ejemplo. El padre era el que escogía la esposa. Yo sé que los jóvenes ahorita se están preguntando, ¿y eso tendrá vigencia actualmente? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que ustedes están diciendo es que los gustos de mi papá no son los míos. Bueno, quiero decirle algo, jóvenes, que ciertamente los gustos de tu papá a lo mejor no pueden ser tus gustos, pero si tu papá, Señor, si tu papá es un varón que honra al Señor, ¿no crees acaso que el Señor lo puede dirigir bajo su Espíritu Santo, así como lo hizo con Abraham? Porque recuerde que en la reflexión que leíamos esta semana, si no la han leído, léala por favor, porque narra la historia precisamente de Abraham cuando envía a su siervo a buscar la esposa para su hijo Isaac. Y dice ahí en la reflexión que cómo se acomodaron las cosas para que fuera el momento preciso en que llegara aquella jovencita a sacar agua al pozo y el siervo orara en ese momento y le dijera a Dios que la mujer, que la joven que llegue a sacar agua del pozo, yo le pida que me dé de beber agua y me diga, no solamente te voy a dar de beber a ti, sino también le daré de beber a tus camellos, a los animales que llevas. Y que, por cierto, hermano, si usted piensa esto, era una mujer muy trabajadora, era una mujer muy fuerte, una joven bastante fuerte, porque para darle de beber, agua a los camellos, si usted se imagina hoy en día, dice que los camellos en 3 segundos llegan a beber hasta 100 litros de agua y que venían de haber caminado una distancia bastante considerable. Ahora imagínese esta joven. Bueno, no es mi tema hablarle de la fortaleza de esta chica, pero imagínense, o sea, esta mujer era una mujer trabajadora, no era una mujer haragana, no era una mujer que se sentara en el sillón a rascarse el ombligo o a estar viendo solamente su celular como muchas jovencitas hoy en día hacen, son flojas, no ayudan en su casa, no atienden las cosas que tienen que atender en su casa, solamente a veces están con el celular, viendo su Facebook, etcétera. No era una chica floja, era una chica trabajadora. Hermanos, Dios no se equivoca. Y en este caso, a través de Abraham, que era el padre de Isaac, Dios dirigió, porque le dijo a Abraham, a su siervo, Dios va a hacer prosperar tu camino. Dios va a hacer que todo te salga bien. ¿Y sabe qué? Así pasó. Es por eso que yo les pido a los jóvenes solteros en el amor del Señor, que oren al Señor y antes de que puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, antes de que puedan ustedes acercarse a una chica, pregúntenle a su papá, pregúntenle a su autoridad en el Señor, cómo ven a esa chica. Pregúntenle al Señor, primeramente, desde luego al Señor, pero pregúntenle a sus papás. Dígale, papá, mamá, ¿cómo es que tú ves esto que siento? ¿Cómo es que tú ves esto que está pasando? ¿Cómo ves tú a esta chica? Y Dios estará dándoles dirección por su espíritu para que sea la mujer, no que ustedes elijan, sino la que Dios a través de autoridad les dé en su corazón esa certeza de que esa va a ser la chica. Y quiero decirles algo, jóvenes, Dios no se equivoca.
Igual, chicas y chicos, Dios no se equivoca. Esto a través de la historia lo hemos visto. Jovencitos y jovencitas que se casaron solamente por una atracción, porque lo vieron guapo o la vieron guapa, algunos se equivocaron y hoy están sufriendo las consecuencias. Pero déjenme decirle algo, Dios no se equivoca. Dejemos el asunto del matrimonio en Dios, porque si Dios lo diseñó, Dios nos dirá con quién tenemos que hacer ese pacto, porque es algo serio. Entonces, el desposorio lo iniciaba la autoridad. El desposorio lo iniciaba la autoridad, porque cuando Abraham vio que ya Isaac estaba listo para el matrimonio, él dijo, yo no quiero que se case con una de las mujeres que habitan estas ciudades, que son idólatras, que son mujeres que no temen el nombre de Dios. Por eso él quería que fuera una mujer de sus parientes cercanos para que se convirtiera al Dios verdadero. Y así fue, amados en el Señor. Así fue como Dios en ese momento puso a través de Abraham y del siervo el cual Abraham envió, que Rebeca, en este caso, se pudiera casar con Isaac. Es más, dice la Biblia, hermanos, que cuando la vio de lejos, cuando ya venía el siervo con Rebeca, y venía, dice que cubierta con un velo, como debería de ser en aquel tiempo, dice que Isaac la vio de lejos y se enamoró en ese momento de ella. Él no la vio antes, pero confió en que Dios estaba dirigiendo a su papá y al siervo el cual había enviado a su papá. La autoridad, el fluir de autoridad certifica lo que Dios quiere para nuestro bien y más que nada para el propósito. Porque recuerden que después de Isaac y Rebeca vienen 2 hijos y en esos hijos viene el propósito de Dios de que enviaría al Mesías, de que haría una gran nación. Ahí viene todo el propósito. Jóvenes en el Señor, les exhortamos desde aquí, les decimos, dejen el asunto del matrimonio en las manos de Dios, porque si Él lo diseñó y si Él lo hizo, Él sabe exactamente la persona a la cual conviene para su reino y nos conviene para nosotros. Así es que, ¿dónde inicia el matrimonio? El matrimonio no inicia, si queremos verlo como hoy en día se conceptualiza. Uno dice, yo me caso hasta que firme un papel, hasta que firme un documento. Y ciertamente ante las autoridades se firma en el registro civil y dicen, ya estamos casados. O cuando hacen un pacto ya con toda la iglesia o cuando hay testigos, dicen, entonces ya estamos casados. Pero quiero decirle una cosa más. En la Biblia encontramos que el pacto matrimonial no iniciaba hasta la consumación. El pacto matrimonial iniciaba con el desposorio. Y el desposorio, lo que estoy viendo con usted en principio, es que es un rito en el cual el padre le elegía esposa a su hijo y en ese momento se fijaba la dote. ¿Qué era la dote? Bueno, la dote era, a lo mejor lo consideraban en aquel tiempo como el precio que se tenía que pagar por la chica que iba a ser la esposa del hijo. La dote la ponía el papá o la dote también la ponía el hijo. No precisamente era un precio como comprar una esclava, no, era un precio especial por el valor que tenía la chica con la cual se iban a casar. Y sabían que el hecho de que se fuera a salir de su casa era en sí una pérdida para la familia, en el sentido de que ella era la que apoyaba, la que ayudaba, la que estaba ahí en las labores del hogar, y de una u otra manera se tenía que remunerar el hecho de que iba a salir la chica de esa casa. Entonces el padre y el hijo eran los que iban a hacer el pacto con el padre de la chica y fijaban la dote. Y el padre les decía si él ponía el precio o ellos decían qué era lo que tenían que llevar. En este caso llevaban joyas, llevaban oro, llevaban plata, llevaban animales, llevaban fruta, llevaban
una serie de objetos de valor que ellos fijaban de acuerdo a lo que en el corazón del padre, en este caso del varón, y también el padre de la chica fijaban y decían, ese va a ser el precio por el cual entreguemos a nuestra hija. ¿Por qué tiene esto que ver con la relevancia también en lo que es un matrimonio? Porque, amados, hoy en día no se valora, o sea, realmente no se valora lo que es el matrimonio. Hay personas que como no valoran lo que es el matrimonio y saben lo que implica el matrimonio, porque también algunos dicen, es que no nos hemos casado todavía y vivimos juntos. Hay personas que no valoran el matrimonio y dicen, y tienen en parte razón, dicen, es que para casarse se necesita dinero y hay que hacer una fiesta. Y algunos de nosotros les hemos dicho ciertamente, o sea, no tienes que hacer una fiesta, hagan su pacto y háganlo de manera sencilla. Pero hermanos, esto nos ha llevado también a devalorar lo que es el matrimonio. El matrimonio para Dios es algo muy valioso. Quiero decir con esto, hermanos, que no tenemos que bajar del valor que Dios le ha puesto al matrimonio. Con esto no quiero decir que nosotros, entonces, cuando alguien se vaya a casar, entonces tiene que ser la mejor boda y con lo mejor. No, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios haya provisto, tanto a los padres y al novio, en este caso, o al que se va a casar, y a los padres de la novia que también en algún momento aportaban para el momento de las bodas. O sea, no es algo que tenga que ver con la falta de valor, es algo que se tiene que valorar en el Señor porque es un valor bastante alto en el Señor. El matrimonio es un valor para Dios muy alto. Entonces, quiero decirles esto, que el desposorio era algo muy, muy serio. A lo mejor lo que usted está pensando en nuestra mente es que el matrimonio hoy en día se le llama noviazgo. En este pensamiento, occidental, uno puede decir, es que el matrimonio, el desposorio es algo que tiene que ver con el noviazgo, y el noviazgo hoy en día, hermanos, está, no, es una caricatura de lo que es en realidad el desposorio. ¿Por qué? Porque el noviazgo que hoy en día se vive no tiene nada que ver con el desposorio bíblico. Recuerde esto, hermano. Recuérdelo. Que el matrimonio inicia con el desposorio. ¿Por qué estoy diciendo que inicia con el desposorio? Porque el desposorio era algo serio. Mire, la palabra desposorio viene de desposar, y desposar significa hacer esposo o hacer esposa. De ahí viene la palabra desposorio, hacer esposa. Quiero decirle otra cosa, que a los que estaban en desposorio, ya en ese compromiso, en ese inicio de pacto ya, no se consumaba el pacto, pero era el inicio del pacto, y llevaban la dote como símbolo del pacto, ya se les empezaba a llamar a ellos, a los que estaban en esa relación de desposorio, a ellos les llamaban esposos. O sea, no les llamaban el noviecito, el amigo novio, el amigo con derechos, no. Le llamaban, en la escritura les llamaban esposo y esposa, aunque no se había consumado todavía el matrimonio. Entonces era algo serio, hermanos. ¿Por qué era tan serio? Si usted busca en las escrituras, tenemos algunos ejemplos. Bueno, le hablé del ejemplo de Abraham, en el caso de que tenía que buscar esposa para su hijo. ¿Ok? Pero también, hermanos, encontramos en la Biblia el caso de Isaac. O sea, Isaac le dijo a Jacob le dijo, hijo, ve y busca esposa dentro de tus parientas. O sea, dése cuenta cómo Abraham
puso ese principio y se lo transmitió a Isaac, y luego Isaac le dijo a Jacob, Jacob, busca entre tus familiares esposa. Y Jacob, desde luego, huyendo por causa de su hermano Esaú, se fue hasta su tierra y allí el Señor le dio esposa. Más adelante vamos a ver, hermanos, porque lo que estamos pensando ahorita, a lo mejor lo mismo que pensé yo, es que en el caso de Jacob, Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Y usted dice, ya ve, hermano, como en la Biblia también hay personas que tienen más de una pareja. Es cierto. O sea, la Biblia no esconde nada. La Biblia muestra cómo Jacob tuvo 2 esposas y luego tuvo también a las sirvientes de sus esposas, a sus esclavas, las tuvo como mujeres, las tuvo como concubinas. Pero quiero decirle algo, hermanos. En el principio no era así. En el principio no era así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no creó Dios a Adán y muchas Evas. La Biblia dice que Dios creó un hombre y una mujer. Entonces, la poligamia, el tener muchas mujeres, el tener muchas esposas o concubinas, nunca estuvo en el corazón de Dios. Nunca estuvo en el corazón de Dios. En el diseño de Dios no era que era un hombre y muchas mujeres o una mujer y muchos hombres. La poligamia para el Señor nunca estuvo en sus planes, nunca estuvo en la idea de Dios, nunca estuvo en el corazón de Dios que los seres humanos fueran polígamos, que tuvieran muchas mujeres, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres. Nunca estuvo en el corazón de Dios. Entonces, si está escrito en la Biblia, usted va a leer en las Escrituras del por qué en ese momento se permitió. No fue porque Dios, amados hermanos, lo quisiera estar anhelando, y usted se va a dar cuenta de una cosa. En el caso de Jacob, al tener más de una mujer, siempre menospreció a unas y amó a otras más. Sus hijos, la relación con sus hijos, prefería a unos hijos más y a otros menos. Y aunque eran el propósito de Dios, siempre hubo pleitos. Y Dios ocupó desde luego todo eso para bien, sí, pero no era originalmente el plan y el propósito de Dios. Dese cuenta cómo los hermanos de José querían matarlo. Y de hecho intentaron hacerlo. Lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque había riñas entre ellos. Nunca estuvo en el corazón de Dios que Jacob tuviera muchas mujeres, porque para Dios en su mente no existía la poligamia. Para Dios en su corazón nunca diseñó para que un hombre tuviera muchas mujeres. Eso guárdelo en su corazón. Aunque está en la Biblia, aunque está en la historia bíblica, no era al principio así y nunca lo fue. En el corazón de Dios no estaba que el ser humano tuviera muchas mujeres. La poligamia no estaba en el corazón de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque ahorita el Espíritu de Dios me está poniendo esto, hermanos. ¿Cuántas esposas tiene Dios? ¿Cuántas esposas tiene Jesucristo? Solamente una. Dios no es polígamo. Dios solamente tiene una amada. Dios solamente tiene una a la que le ha entregado su corazón. Dios solamente tiene una a la que le llama mi esposa, mi pueblo. Dios, muchos pueblos, Dios se relaciona con los suyos por medio de un pacto. Y cuando el corazón de Dios es nuestro corazón, en el corazón de nosotros debe de estar que solamente es una mujer para un varón y un varón para una mujer, no más. Esto lo dice la Escritura y ahí está, amados hermanos. Eso lo quiero dejar sentado como base, que a lo mejor ahorita hay pensamientos en nosotros
y estamos diciendo, pero hermano, yo sé de un caso o del mío. Bueno, ese fue su caso, a lo mejor como el de Jacob. Ese fue su caso, a lo mejor como el de Salomón, que tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. O sea, usted también a lo mejor podrá decir, hermano, pero eso pasó. Sí pasó, hermanos, pero en el principio, vuelvo a decirle, en el principio no fue así. Dios diseñó un varón para una mujer y Dios diseñó una mujer para un varón. Eso guárdelo en su corazón, hermano, porque es muy importante. El mundo ha devalorado mucho lo que es el matrimonio y hoy en día puede haber hombrecitos que tengan muchas mujeres y eso les enorgullezca y les haga sentir como hombres. Pero la verdad es que no tienen el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es una sola mujer. El corazón de Dios es una sola esposa. Amén. Ahora bien, vuelvo a repetirle esto. Abraham buscó esposa para su hijo Isaac. Envió a su siervo a que la buscara y Dios hizo prosperar esto y se dio. Vuelvo a repetirles a todos los que me están oyendo, solteros y casados, se mencionó principalmente a los solteros, sometan su matrimonio a la autoridad de Dios y Dios elegirá por ustedes. Y si Dios elige por ustedes, no se equivocará. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios no se equivoca. Amén. Eso se lo transmitió a Isaac, su hijo. Isaac le pidió a Jacob que buscara de sus parientes esposa por iniciativa de autoridad, y Dios hizo prosperar también la vida de Jacob en el asunto de matrimonio, y de ahí surgen las 12 tribus de Israel. También encontramos, hermanos, que uno de los hijos de Jacob, Judá, tomó por esposa Tamar para uno de sus hijos llamado Er. Y nos damos cuenta cómo Judá también tenía ese ejemplo de vida, de que el padre era quien buscaba la esposa para el hijo. Por eso yo les invito también a los papás, bien a mi mente, en nombre de todos los varones que están escuchando esta predicación y que tienen hijos solteros, hermanos, tienen una gran responsabilidad en sus manos. El tener hijos varones, el tener hijas señoritas en edad casadera es una gran responsabilidad. Como autoridades, ustedes tienen que orar al Señor y decirle, Señor, confirma en mi corazón quién va a ser la esposa o el esposo de mi hija o de mi hijo. Quiero decir con esto, hermanos, el año pasado nos invitaron a una boda y a mí me encantó el testimonio que dio el papá de la chica, el papá de la señorita, el papá de la novia en ese momento en la boda, ya que estaba celebrando la consumación del pacto. Él expresó algo y le dijo a su hija, dice, Dios a mí ya me había dicho que con el que te estás casando, él ya iba a ser tu esposo, pero no te lo dije. Dice, y cuando venía algún chico, porque esta joven tuvo otros pretendientes y venían a ella, pero iban con el papá y el papá decía, yo sé que este no es. Y luego le decía a la hija, no es. Y no sé cuántos fueron pretendientes, pero el papá le decía, no es. Pero fíjense algo, hermanos, el papá no le decía a ella tampoco quién sí era, aunque él ya lo sabía. Dice que desde que él vio entrar a ese joven a la congregación, desde cuando lo vio llegar, el Señor le dijo, él va a ser el esposo de tu hija, pero él no le dijo nada a su hija. Pero dice que cuando este joven entendió que ya se iba a casar con su hija, al primero que le fue a decir fue al papá de la joven, desde luego. Y cuando llegó con él ya sabía que él iba a ser el esposo de su hija. Y tampoco se lo dijo a él, porque quería estar seguro de lo que quería él más bien
que ellos estuvieran seguros de lo que estaban haciendo. Y en el día de la consumación del pacto, el papá expresó esto y eso a mí me llenó de gozo y de alegría, porque el papá sabía quién iba a ser el esposo para su hija. Y estuvo orando al Señor y al final así se dio. Amados en el Señor, qué precioso es esto. Yo sé que los jóvenes en este momento, en su mente y en su corazón tienen una ilusión. Guarden esa ilusión y que se convierta en una verdad. El desposorio es algo serio, no tiene nada que ver con el noviazgo de nuestros días. El desposorio es parte del pacto que se hace, parte del pacto matrimonial. Es algo serio. Y quiero decir con esto, ¿por qué es algo serio? ¿Por qué es algo serio, hermanos? Por lo siguiente, si un hombre y una mujer se comprometían en desposorio ya para consumar su pacto, no podían separarse, o sea, no podían decir, ¿saben qué? Siempre no, ya mejor terminamos, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, o sea, no, hermano, no era así. O sea, si alguno de los dos que ya habían hecho el inicio del pacto, que era el desposorio, si alguno de los dos, como dijeran aquí en Veracruz, se rajaba, o sea, diría, yo ya no quiero seguir adelante, solamente había un documento que se expedía y que Dios se lo permitió y que se los permitió por la dureza del corazón de los israelitas, no tanto porque Dios lo permitiera. Tenía que darse una carta que se llamaba la carta de repudio o carta de divorcio. Escuche bien esto. O sea, la carta de repudio de divorcio se tenía que entregar si no estaban ya de acuerdo con el desposorio. Y hay una ley que está escrita en la palabra, que está en Deuteronomio 24, que esa ley decía que si alguien se divorciaba o le daba carta, en este caso el varón tenía que darle carta de repudio o de divorcio a la desposada, cuando se la entregaba y ella ya era libre de ese compromiso, no podía, si se casaba con otro, no podía después de, si se casaba con otro, a lo mejor se desposaba más bien, si se desposaba con otro, y ese también la repudiaba, es más, no podía el primero decir, bueno, la repudiaba, ahora la puedo tomar como mujer. No era así, como un asunto de vileza. Ahora, ¿por qué vileza? ¿Porque Dios menospreciaba a las mujeres? No. ¿Saben por qué de vileza? Porque el corazón del ser humano tiende a ser vil. El corazón del ser humano tiende a menospreciar lo santo de Dios. Y Dios sabía que si había alguna mujer repudiada entre su pueblo, eso era vil. El Señor lo sabía. Y por eso Dios no permitía que otra vez el varón que la repudió o se divorció volviera otra vez con ella. Amados en el Señor, vuelvo a repetir esto, el desposorio era bíblicamente algo muy serio. No es como hoy vemos el noviazgo como algo muy superficial. El desposorio era algo muy, pero muy serio. Es más, el mismo diccionario que le estaba yo leyendo la definición de desposorio dice lo siguiente. Dice que en la cultura religiosa semita, o sea, de los descendientes de Sem, dice que el desposorio equivalía jurídicamente a un verdadero matrimonio. Vuelvo a repetir, el desposorio equivalía jurídicamente a un desposorio. O sea, legalmente ya estaban casados. Otro ejemplo que tenemos ahora ya, no en los escritos de la ley, los profetas y los salmos, sino ahora en los evangelios, al principio de los evangelios,
se habla del desposorio que había entre José y María. ¿Ya recordó esto? José y María, dice la Escritura, que estaban desposados, estaban en una relación de desposorio. En el desposorio, el joven estaba en la casa de sus papás todavía, construyendo la casa en la cual iba a vivir con su esposa, y la joven todavía se encontraba en la casa de sus padres. El desposorio no se veían como hoy los novios se ven, que cuando están en la calle o en la casa ya no parecen dos, sino ya parecen uno. No, hermano, no había una relación como la que se da hoy del noviazgo, no solamente de manita sudada, no, hoy el noviazgo se da que ya parece mujer. En otras culturas como la de Estados Unidos, ser novio es tener relaciones sexuales, acostarse, ya vivir como si fuera matrimonio, y para ellos no hay ningún compromiso, ¿no? Eso es algo que desvirtúa, es una perversión que desvirtúa lo que Dios ha establecido en su palabra. El desposorio tiene que ver con algo muy, muy serio. Es el inicio del pacto. Es el inicio del pacto, hermanos, que se va a consumar hasta la fecha de la boda. Por eso le decía de José y de María. Dice que estaban desposados, vivían en sus casas y estaban esperando el momento de la consumación de las bodas. Amén. Entonces estaban esperando el momento de la consumación de las bodas. Como lo estaban esperando, en ese tiempo, como estaban separados, imagínense, dice la Escritura, dice la Biblia, que María quedó embarazada. Y José, cuando va y le notifica esto, él dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Escuche bien, si alguien estaba desposado con alguien y salía con que la mujer le había sido infiel porque ya era infidelidad, quiero que guarde eso en su corazón. En el desposorio, si la chica estaba con otro chico, se llamaba infidelidad o adulterio. Sí, si estaban en desposorio, se llamaba adulterio. Entonces, la palabra del Señor dice que José, por ser un varón prudente, él dice, la voy a tener que dejar, pero en secreto. ¿Por qué? Porque si esto se descubre de manera pública, yo tengo que hacer varias cosas. Una, si sé que mi esposa está embarazada, estamos en el desposorio y no es mío, esto quiere decir que adulteró. Y como adúltera, dice la Escritura que merecía llevarla ante los ancianos y que con todos los ancianos y el pueblo la lapidaran, la apedrearan hasta que muriera. Entonces da cuenta cómo es algo muy serio para el Señor, hermanos. O sea, es algo muy serio. No es como el noviazgo actual. El desposorio era el inicio del pacto. El inicio del pacto. Vuelvo a repetir esto, hermanos. El matrimonio inicia con el desposorio y se consuma en la fiesta de bodas. Entonces, por ello, quiero decirle lo siguiente, hermanos. Para Dios, el matrimonio es algo muy, muy importante. Inicia desde el desposorio, desde que se hay un compromiso para consumar el matrimonio. Ahora, ¿por qué le estoy platicando todo esto del desposorio? Por lo siguiente, hermanos, porque de manera simbólica se usa en la Biblia para expresar la relación que Dios tenía con Israel y con Judá, su pueblo escogido, su pueblo elegido. De manera simbólica se expresa y se representa, con esa figura del desposorio se representa la relación de Dios con su pueblo Israel. Entonces, imagínense, si nosotros no consideramos como algo serio el desposorio, nosotros diríamos que para Dios tampoco es serio. O sea, diríamos que las promesas de Dios no son serias.
Diríamos que lo que Dios prometió no es serio, porque en la Escritura encontramos algunos pasajes de la Biblia, como en Isaías capítulo 62, versículo 5, Oseas 2, 19 y 20. En esos pasajes encontramos algo que dice la Escritura, que Dios desposaría a su pueblo Israel, que Dios desposaría a la nación de Israel y de Judá. ¿Qué quiere decir con esto? Que los comprometería en una relación de pacto. Amados en el Señor, para Dios es muy importante el desposorio porque es el inicio, es el comienzo del pacto matrimonial. Por eso para nosotros no tiene que ser devaluado o devalorado. Tenemos que tener la misma mente que Dios tiene. Y en la mente de Dios está que para Israel y Judá, Dios los iba a desposar. En otras palabras, le estaba dando el Señor mismo les estaba dando la promesa de matrimonio. Ahora, Dios, hermanos, en su corazón, de veras, el Señor, cuando le promete a Israel y a Judá, como un solo pueblo, como una sola nación, que los desposaría, o sea, cuando está esa promesa, el corazón de Dios era sacarlos de la esclavitud, llevarlos por el desierto, en un camino que no era no muy largo, sino corto, como un caminar de novios para llegar a la tierra prometida y consumar en su pacto. Y es el plan de Dios con su pueblo. Dios tenía en mente una boda hermosa. Dios tenía en mente la consumación del pacto, algo hermoso en el Señor. Entonces, Él ideó esto: saco a mi pueblo, lo llevo por el desierto y consumamos nuestra relación de pacto en la tierra prometida. Ahora, como Dios estableció sus leyes y sus principios respecto a los pactos, Dios tenía que dejarlo por escrito. Y recuerda cómo en el Sinaí se da como esa carta. No sé usted, cuando se casó por lo civil y le entregaron una carta que dice acta de matrimonio, le entregaron esa acta de matrimonio y ahí venía estipulado que el nombre de usted, el nombre de su esposa, o el nombre mío y de mi esposa, ya estábamos ante la sociedad, en legítimo matrimonio. Para Dios, imagínense esto hermoso, hermanos. Cuando estaban en el monte Sinaí, el Señor hace una carta, el Señor hace una hoja donde estipula, bueno, no era una hoja, eran tablas de piedra, donde estipula el pacto que Él estaba haciendo con ellos. Es más, fueron testigos los cielos y la tierra y todo cuanto hay creado del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Imagínense el corazón de Dios de decir: ahora voy a tener una amada, ahora voy a tener una esposa, un pueblo que me honre, que me sirva, que me ame como yo los amo a ellos. Y el Señor hace lo que le llamamos la ley. Esa ley era, hermanos, el documento escrito que avalaba el pacto matrimonial de Dios con su pueblo Israel y Judá. Fue algo glorioso, fue algo hermoso en el Señor, amados. De esa manera podemos ver cómo el corazón de Dios tiene como algo muy importante. Entonces, dése cuenta de una cosa: ya estaba establecido el pacto. Pero Dios llama, quiero expresarle esto, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué quiero decir con esto? Porque aunque para Dios estaban desposados, el Señor ya le llamaba mi esposa, porque Dios no miente ni se hace hacia atrás ni se echa para atrás. Dios lo que dice lo cumple. En otras palabras, si Dios llama a las cosas que no son como si fueran, para Dios ya estaban casados realmente, aunque no se había consumado el pacto. El Señor siempre las cosas las mira ya terminadas, porque para Dios no hay tiempo, hermanos. Nosotros miramos pasado
miramos presente y miramos futuro. Pero Dios dice las cosas que no son como si ya fueran. En este caso, si Dios está viviendo en un tiempo de desposorio con su pueblo escogido, con Israel y con Judá, si Él dice que es un tiempo de desposorio, Él ya ve la boda hecha. Él ya ve la boda realizada. Aunque todavía para nosotros, por cuestión de tiempo, no se cumpla, pero para Dios ya está hecho. Entonces, vuelvo a repetirle esto, hermanos. Para Dios, Israel y Judá eran su desposada. Es un tiempo de compromiso. Ahora, el pacto que el Señor estableció, que fue el pacto del Sinaí, con la ley, con todas las de la ley, el Señor les estaba diciendo, ahora son mi amada, son mi esposa. Quiero decirle esto, hermanos, es como el tiempo del desposorio. Se iba a consumar en la tierra de Canaán, pero pasó algo curioso, o sea, el pacto de Dios con el pueblo de Israel no se ha consumado en su totalidad. Ahora, ¿por qué no se ha consumado en su totalidad? Porque sucedió algo con Israel. Israel en ese tiempo de desposorio, en ese tiempo de inicio de pacto, Israel y Judá fueron infieles a Dios, adulteraron. Y Dios en su corazón, hermano, le advirtió muchas veces porque no lo hicieron solamente una vez. Dice la Escritura que Israel y Judá adulteraron una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y muchas veces lo hicieron. Entonces, Dios en su corazón, hermano, estaba enojado, estaba molesto. Recuerde que Dios es un Dios celoso. Y celoso no con los celos de la carne, sino celoso con el celo del Espíritu. Dios no comparte a su pueblo con nadie. Y dice la Biblia que en ese tiempo de desposorio, en el que el Señor le había prometido consumar el pacto, Israel fue infiel. Israel adulteró con otros dioses que no eran Dios. La Escritura misma nos narra cómo en el desierto adoraron un becerro. O sea, imagínense cómo fueron a comparar a Dios, el Dios que es espíritu, el Dios que es todopoderoso, con un animal. Eso a Dios le dolió en el corazón. Luego, cuando se introducen a la tierra prometida, dice que ven a las demás naciones inclinadas ante las imágenes de Astarte, otras diosas y otros dioses. Dice que ellos, el pueblo de Israel, se inclinaba, les hacía altares, les rendía ofrendas. Y a Dios, el Dios verdadero, el que los sacó de Egipto, el que los sacó de la esclavitud, a él no le honraban. Esto a Dios le dolió en su corazón. Y dice la palabra del Señor que Dios tuvo que hacer algo, hermano. Algo que ya lo había dejado escrito en la ley de Moisés, y que después Jesucristo corrobora, y él dice que si Moisés se los había permitido era por la dureza de su corazón. Dios fue orillado de alguna manera para hacer lo que hizo, y sabe lo que Dios hizo. Dios le dio a Israel una carta de repudio, le dio una carta de divorcio. Dios se divorció de Israel y de Judá. Dios le dio una carta de repudio. Dios le dio una carta de divorcio. Mire, hermano, esto usted lo puede leer en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, léalo completo y se va a dar cuenta cómo Dios repudió a su pueblo, cómo Dios le dio la carta de divorcio. En Oseas también, vuelvo otra vez a leer el libro del profeta Oseas, pero en específico el capítulo 6, versículo 7, dice que Israel incumplió con su pacto, incumplió con el acuerdo que ya tenían, incumplió con el convenio que ya tenían, incumplió con el pacto. Y Dios tuvo que darle una carta de repudio, Dios tuvo que darle una carta de divorcio. Porque recuerde que el acta del pacto era la ley. Y si incumplían la ley, incumplían el pacto. Es más, el primer mandamiento de la ley era que tenían que tener, debían de tener un solo Dios verdadero,
que no tenían que hacerse imagen de Dios o de otros dioses. Ellos incumplieron el pacto, fueron infieles a Dios y Dios tuvo que darles carta de divorcio o carta de repudio. Ahora, hermanos, espero en el Señor que estén todavía ahí. Yo sé que están en sus casas y el estar cómodos en sus casas puede ser que lo que les esté hablando, a lo mejor ahorita, si no le agarran el hilo, les va a dar sueño, les va en estos momentos a distraer y a lo mejor se desliguen de lo que les estoy enseñando. Pero quiero expresarles lo siguiente, hermanos. Si la ley decía que un hombre que repudiara a una mujer y se fuera, y luego el hombre dijera, no, pues quiero volver a esa mujer, quiero que vuelva a ser mi esposa, dice que no se podía. Ahora, esa ley Dios la dio. Y fíjese esto, hermano, cómo es Dios. Que Dios puso esa ley y Él no podía quebrantar tampoco esa ley. Ahora, imagínese, bueno, Dios es todopoderoso y a Dios no se le sale nada de control, pero Dios había puesto una ley que Él no la podía quebrantar. Dios, todo lo que nos pide Dios que hagamos, ¿sabe por qué es? Porque Él ya lo hizo. Entonces Dios no podía incumplir una ley que Él había establecido. Como Dios le dio una carta de repudio a Israel y Judá, porque el Señor les llama en Jeremías 3 a los dos pueblos que ya estaban divididos, les dijo, los dos han sido desleales conmigo, los dos han adulterado y yo les entrego una carta de repudio. Pero hermanos, fíjese el pensamiento de Dios. Recuerda lo que expresé hace un momento, que en el corazón y en la mente de Dios nunca estuvo la poligamia. Entonces, ¿cómo le hizo Dios? O sea, ¿cómo le hizo Dios? Esto me llena de gozo y de alegría, porque Dios no podía tener otro pueblo, Dios no podía tener otra esposa, por decirlo así. Dios no podía, no debía. Aunque Israel había sido infiel, aunque Judá habían sido infieles, aunque ellos sí tuvieron otros dioses, Dios no podía tener otro pueblo. Y le da la carta de divorcio y le dice, ya no tengo prácticamente nada que ver contigo, el pacto queda cancelado. Pero hermanos, escuche bien esto. El mismo profeta Jeremías, capítulo 31, él les dice, escuche esto, porque Dios en su sabiduría todo lo tenía planeado. Pero dice, haré un nuevo pacto. Jeremías 31, léalo completo, en especial el versículo 31 al 33, Dios les dice, haré con ustedes un nuevo pacto. Hermanos, Dios se volvió a casar. Y yo sé que algunos ahorita que se divorciaron y tienen segundas nupcias están diciendo, ya ven cómo hasta Dios lo hizo. Vamos a ver cómo Dios lo hizo. Y se va a dar cuenta que no fue la misma situación de Dios que la de usted. Porque Dios, hermanos, no peca ni puede pecar. Dios no abroga su propia ley. Dios se las ha ingeniado para que se cumpla su ley y se cumpla su palabra. Amor, mi Biblia. Quiero decirles esto, hermanos. ¿Cómo es que Dios se la ideó? Miren, hay dos grandes enemigos, del matrimonio. Hay dos grandes enemigos del matrimonio. Y el primer enemigo del matrimonio, o sea, el primer enemigo del matrimonio es el adulterio. El adulterio es el primer enemigo del matrimonio. Y el segundo enemigo del matrimonio es el divorcio. El segundo enemigo del matrimonio es el divorcio. Entonces, estos dos grandes enemigos llegaron a pasar en la relación que Dios tenía con su pueblo Israel y Judá.
no por causa de Dios, porque recuerda esto, Dios en ningún momento adulteró, Dios no tuvo en ningún momento otro pueblo. Recuerde que el Señor le propuso a Moisés y le dijo, Moisés, si quieres los destruyo. Cuando ellos estaban adorando el becerro de oro, les dijo, si quieres yo los destruyo a todos y te doy un nuevo pueblo, le dijo Moisés. Pero amados, Dios conocía el corazón de Moisés y sabía que le iba a interceder a Dios y le iba a decir, Señor, no, ¿cómo es posible? Dios no podía tener otra esposa, Dios no podía tener otro pueblo más que Israel y Judá. Entonces, ¿cómo le hizo el Señor? Dios es sabio, a Dios nada se le sale de su control, amados. Y mire lo que hizo el Señor. El Señor, en primer lugar, les promete que haría un nuevo pacto. En otras palabras, el pacto que hemos hecho entre Israel y Judá, ese pacto queda anulado o queda cancelado. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un mejor pacto. Voy a hacer un mejor pacto. Ahora, pero recuerde esto, hermanos. Esto me emociona por lo siguiente. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo se podía anular solamente un pacto? ¿Cómo se podía anular? ¿Recuerda lo que le dije al principio? Solamente se podía diluir el pacto porque uno de los dos que pactaron muriera. No sé si está agarrando la onda. Solamente el pacto se podía diluir, deshacer, si alguno de los dos moría. Y miren lo que hizo el Señor, hermano. Para que hubiera un nuevo pacto y el pacto anterior quedara cancelado, Dios tenía que morir. Para que hubiera un nuevo pacto. Porque si el testador, hermano, o sea, si el testador es el que está haciendo el pacto, estaba vivo, el pacto tenía que seguir vigente y no podía reemplazarlo ningún. Por eso la alabanza de Filipenses, sí fue Filipenses capítulo 2, dice la escritura, hermanos, que Jesucristo siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que Él se hizo hombre y tomando forma de hombre, fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Hermanos, mire, yo no sé cómo explicarle esto, la verdad, pero Dios murió. ¿Y cómo murió? A través de nuestro Señor Jesucristo, tomando forma de hombre en una cruz, Él murió. Por eso dice que el fin de la ley, el fin de ese pacto que el Señor hizo con Israel y con Judá, llega hasta Jesucristo, porque habiendo muerte, el primer pacto queda anulado, cancelado. Pero escuche esto, hermanos. Escuche esto. El Señor murió. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pueblo, Israel, ya se podía también casar también con el Dios que quisiera. Porque ya estaba, ¿qué? Muerto. Mire, lo que dice Romanos 7. Quiero buscarlo aquí en mi Biblia, lo que dice Romanos 7, quiero leérselo para que vea lo que dice la Escritura. Romanos 7, versículo 2 y versículo 3. Dice, por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, era adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre
de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Hermanos, ¿sabe qué es lo que Dios hizo? Liberar al pueblo Israel del primer pacto. Eso fue lo que hizo Dios al morir su Hijo Jesucristo. Hizo que Israel quedara libre de ese pacto. Por eso cuando el Señor le dio carta de repudio, de divorcio, Él murió y Él dijo, yo muero, te hago libre de ese pacto. Mire, no sé si ahorita me lo está entendiendo, pero pídale al Espíritu Santo que se lo revele, porque esto es una revelación que el Espíritu del Señor tiene que darle. Dios tuvo que hacer morir a su Hijo Jesucristo para cancelar el primer pacto que estaba estipulado. No podía encimarse otro pacto. Es más, tenía que haber un nuevo pacto, como lo dijo Jeremías. Jeremías lo profetizó y dice, haré un nuevo pacto. Dios tiene que revelarnos esto. Ahora, quiero decirle algo, hermanos. Si Dios en este caso se consideraba como muerto ese pacto, y ese pacto quedaba hasta ahí, hasta Jesucristo, tenía que iniciar ahora otro pacto. En otras palabras, tenía que haber como si fuera un nuevo esposo. En este caso, tenía que haber un nuevo esposo. Jesucristo no se quedó muerto. Jesucristo resucitó, pero hubo muerte. Y como hubo muerte, hubo cancelación del pacto. Y al haber cancelación del pacto, tiene que darse otro nuevo. Viene uno nuevo, viene el Mesías resucitado. Ahora, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios le dice, aunque va a ser el mismo, no es el mismo. Y yo sé que lo que estoy diciendo es algo como contradictorio, porque aunque es el mismo esposo, no es el mismo esposo. Sí, pero tenía las madres. Sí me está escuchando. O sea, aunque es el mismo esposo, no es el mismo esposo. Yo sé que esto matemática y lógicamente no le cuadra a usted, a mí tampoco me cuadra. Pero realmente, hermanos, aunque es el mismo esposo, no es el mismo esposo. Porque si hubiera sido el mismo, el pacto no hubiera aplicado, el pacto seguiría vigente. Pero como es otro esposo, es un nuevo pacto, es un nuevo esposo. Es un nuevo compromiso. Pero como para Dios, hermano, escuche bien esto, como para Dios todo tiene que ser nuevo, se lo expresaba yo hace 8 días, para Dios todo tiene que ser nuevo. Si es un nuevo pacto, tiene que haber un nuevo esposo. Pero escuche también, tiene que haber una nueva esposa. Tiene que haber un nuevo pueblo. Tiene que haber algo nuevo en el Señor. Porque para Dios, si algo lo va a hacer nuevo, todo tiene que ser nuevo. Entonces, si la antigua desposada seguía viva y el desposado seguía vivo, tenían que cumplir ese pacto, pero si muere el desposado, queda libre la desposada y se hace un nuevo pacto. Ahora la que entra en el desposorio tiene que ser también nueva. Esto es un misterio, hermanos. Tiene que ser también nueva. Pero también, escuche esto, aunque tiene que ser nueva, tiene que ser también la misma. Ya le choqueó la mente, a mí también, hermano. La verdad es que a mí también me choqueó la mente, porque aunque tiene que ser una nueva esposa, tiene que ser la misma. Mire, se lo explico esto desde su particular o mi particularidad, mi particular experiencia. Cuando nací en el año 1972, dijeron fue un varón y me pusieron por nombre José Alfredo. José Alfredo y los apellidos de papá y mamá, Martínez Ramírez. Pero allá por los años 80 yo tuve un encuentro con el Señor y, amados, ¿qué creen que pasó? El Señor me hizo nueva criatura, el Señor me hizo nueva persona. Hoy en día tengo 40 y tantos años, pero sigo siendo el mismo que nació en el año 1972, pero no soy el mismo después del año 1980 y tantos.
No sé si me estoy explicando. Soy el mismo, pero no soy el mismo. Porque José Alfredo Martínez Ramírez un día murió en 1980 y vive uno nuevo. Pero todavía mi cuerpo aquí está. Soy el mismo, pero no soy el mismo. ¿Qué pasa con el esposo? El esposo es el mismo, pero no es el mismo. Murió, pero resucitó, pero es el mismo. Ya no sé si lo está captando o no lo está captando, pero vuelvo a repetirle. Es el mismo, pero no es el mismo, porque murió. Ahora, ¿qué pasa con la esposa? El Señor dice que la esposa también, la desposada, tiene que morir. Por eso el Señor dice que cuando vamos a Él, a la cruz, morimos en Él y nos hace nuevas personas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Señor, hermano, Él hace nuevo esposo, Él hace nuevo pacto y Él hace nueva esposa. Por eso el Señor le dijo a Israel, haré un nuevo pacto. Y aunque vas a ser la misma, aunque va a ser el mismo pueblo, no va a ser el mismo pueblo, porque nacerá de nuevo, vendrá el Espíritu Santo, que es el Señor del nuevo pacto, y cambiará tu vida. Ya no serás la misma, aunque seas la misma. Quiero decir con esto, hermano, lo siguiente. Mire, hay personas que hoy en día se divorcian, se separan, vivieron un tiempo de matrimonio y se separaron. Cada quien se fue por su lado y hoy en día hay quien consiguió otra esposa y otro consiguió otra esposa. Y ya se hizo un chilaquil, algo que Dios no planeó. Recuerde que los dos enemigos del matrimonio, uno es la infidelidad y el otro es el divorcio. Ahora, se hace un chilaquil, ¿por qué? Porque no es lo que Dios planeó. Cuando en un matrimonio hay adulterio, el cuerpo, porque dice la Biblia que ya no son dos sino uno, imagínense lo que pasa en el adulterio, se comparten tres cuerpos en vez de compartir dos en uno, ahora se hacen tres cuerpos en uno. Eso es una depravación, eso es algo horrible. El Señor Jesús nos aclaró algo en la Escritura, amados en el Señor, que quiero que siga quedando como base para nosotros en lo que es el matrimonio, en lo que tiene que ver también con la infidelidad y con el divorcio. Mire, vaya conmigo en el Señor. Bueno, voy a leer antes que nada qué es lo que opina el Señor. No yo, o sea, porque no es mi opinión, es lo que el Señor opina y lo que el Señor dice. Quiero que veas lo que el Señor dice respecto a los enemigos del matrimonio que le mencioné hace un momento, que son dos. Los enemigos del matrimonio, uno es el adulterio o la infidelidad conyugal y el otro es el divorcio. En el libro del profeta Malaquías, el Señor dice lo siguiente del divorcio. Malaquías 2, versículos del 14 al 16. Se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Para empezar, el Señor estaba en contra de los varones que en aquel tiempo habían adulterado, habían traicionado a su esposa, dice aquí. Dice la Escritura que habían traicionado a su compañera, la esposa de su pacto. Por eso matrimonio es un pacto, amados en el Señor. Y el Señor lo que opina, aquí dice en el versículo 15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu?
Hermanos, en el Señor, cuando una pareja se une en matrimonio, consuma su matrimonio, dice la Escritura que se hacen un solo ser, un cuerpo y un espíritu. Por eso, si hay adulterio, se comparte espíritu, se comparte alma, se comparten sentimientos, se comparten y se hace una aberración. Por eso le decía al principio, en el corazón de Dios nunca estuvo la poligamia, en el corazón de Dios nunca estuvo el adulterio. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo, versículo 16, mire lo que dice el Señor del divorcio. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Esto es lo que dice el Señor en Malaquías del divorcio. Por eso a Dios le dolió entregarle a Israel una carta de divorcio, pero Dios ya tenía planeado. Hermanos, si hoy en día las personas se divorcian, siempre es para juntarse con otro o con otra. Eso es el general, eso es lo común que se da entre las personas que no conocen lo que es un pacto delante del Señor. Se juntan con uno y se juntan con otro, se casan con uno y se casan con otro, porque eso pretenden cuando se divorcian. Eso el Señor lo aborrece. Ahora, si el Señor se vio orillado a entregar carta de repudio, de divorcio a la desposada a Israel y a Judá, ahora el Señor dice, para que yo no incumpla mi propia ley, lo que voy a hacer es morir, y Dios murió, pero siguió siendo el mismo, pero hubo muerte, guarde esto, como hubo muerte, el pacto anterior queda anulado, y el Señor dice, haré un nuevo pacto, un nuevo contrato matrimonial, un nuevo convenio, y ese nuevo convenio ya no es basado en letras, ahora es basado en una persona, ya no es basado en tablas de piedra, ahora es en las tablas del corazón. Dios hace un nuevo pacto y Dios mediante descubriremos un poco más del nuevo pacto más adelante en otra plática. Pero hermanos, también el Señor pide que sea una nueva esposa, pero que no sea otra. No sé si me entiendan. Dios pide que sea una nueva esposa, pero que no sea otra. En otras palabras, Dios no hace lo que los hombres hacen. Se divorcian y se casan con otro porque dicen que el amor se acabó. Dios no hizo esto. Dios murió y resucitó. Es otro. Se canceló el antiguo pacto y Dios hizo otro y ahora es un nuevo pacto. Por eso pide que ahora la nueva esposa, aunque sea la misma, tiene que ser nueva. Aunque sea la misma, tiene que ser otra esposa. Hermanos en el Señor, Dios así lo hizo. ¿Sabe para qué? Para que Él no adulterara, ni tampoco su pueblo adulterara. Para que el adulterio quedara cancelado, el divorcio quedara cancelado, pero fuera la misma esposa. Bueno, se lo explico de otra manera. Hay parejas que hemos visto en el Señor que se separaron por un tiempo, incluso llegaron hasta el divorcio. Pero en el temor de Dios, como ellos tienen temor de Dios, buscaron a Dios con todo su corazón y lo que pasó fue lo siguiente, que cuando entendieron las cosas, se dieron cuenta que tenían que regresar para volver a ser uno en el Señor. Y esto es de personas que tienen temor de Dios en su corazón, que conocen el corazón de Dios,
que saben que no pueden casarse con otro o con otra con el cual no hicieron un pacto, sino que si no ha muerto alguno de los cónyuges, la realidad sería volverse a juntar de nuevo con aquel o aquella persona con la cual se separaron en algún momento. Esto para mí, hermano, es tener el corazón de Dios. Porque Dios nos dio ejemplo. Dios no se casó con otro pueblo. Dios no se va a casar con otro pueblo, y lo vamos a ver después. Dios no se va a casar con otro pueblo que no sea su pueblo. Recuerde que Israel y Judá siguen siendo su nación santa y que nosotros somos injertados en esa nación. Por tal motivo, si somos injertados en esa nación, Dios no tiene dos esposas. Dios no tiene a la iglesia y al pueblo de Israel. Dios tiene un solo Israel. Dios tiene una sola esposa y un solo novio. No es que el novio para el pueblo de Israel sea el padre y el novio para la iglesia sea el hijo. Es el mismo Dios. Dios es uno y una es la esposa. Un solo pueblo, una sola nación, un solo Israel, una sola iglesia, con una sola ley que es la ley del Espíritu, con un solo pacto que es el nuevo, con un solo pacto. Revise bien lo que es 2 Corintios capítulo 3, donde habla del nuevo pacto y se da cuenta de lo que estipula la nueva relación que Dios tiene con los suyos. Esa nueva relación no es con el antiguo yo, no es con la antigua esposa, es con la misma pero nueva. No es el antiguo pacto, aunque es el mismo pero renovado. Porque siguen siendo leyes, pero las leyes ahora las escriben en el corazón. Sigue habiendo principios, pero los principios los escribe el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados en el Señor, tenemos que despertar, iglesia, y ver la importancia que tiene el matrimonio entre nosotros. A menos de que seas viudo, a menos de que seas viuda, el Señor te permite estar en ese estado, ya eres libre y tienes la oportunidad de casarte. Por mientras tienes que orar al Señor y decirle, Señor, si estoy en un estado de separación, dime qué hacer, y Dios te lo va a decir qué hacer. Puede haber hermanos entre nosotros que llegaron en una situación diferente o distinta, ya venían así, por ellos no hay problema, porque desconocían del Señor, porque no tenían temor de Dios, y así lo recibió el Señor. Llegaron divorciados, llegaron separados, llegaron con otras familias, está bien, pero los que tenemos temor del Señor, los que conocemos a Dios, los que hicieron un pacto con el Señor, ellos Dios no los va a dar por inocentes. El Señor va a reclamar su palabra que sembró en nuestras vidas. Por tal motivo, amados en el Señor nos hace un llamado en esta mañana a considerar el pacto matrimonial como algo sagrado, como algo santo, como algo que es muy importante para Dios desde el desposorio, desde el compromiso, y a ver que Dios es un nuevo esposo, aunque es el mismo, que hay un nuevo contrato, aunque sigue siendo el mismo, pero con nuevas leyes y mejorado, y que nosotros, tanto el pueblo de Israel como los que somos añadidos al pueblo de Israel, somos la nueva esposa, que estamos esperando las bodas del Cordero, que estamos esperando a Cristo que venga por nosotros. Amados en el Señor, estaré, Dios mediante, retomando otra vez esta plática por el tiempo. Yo quisiera terminar, pero me voy alargando y me voy alargando. Pero quiero dejar esto en su corazón, hermano. Recuerde, desde el desposorio inicia el pacto. No considere el noviazgo occidental como si fuera el desposorio. Considere el desposorio como algo bíblico. Jóvenes, escúchenlo bien, porque el Señor es lo que va a reclamar en estos tiempos. Guárdense en el Señor, jóvenes, porque cuando hagan su pacto será con una sola mujer y será con un solo hombre, y como decimos cuando pactamos, hasta que la muerte nos separe. Si alguno incumple con el pacto, que muera irremediablemente. Amados en el Señor, estamos parados
en un nuevo pacto, con un nuevo esposo y con una nueva esposa, sin que dejaran de ser los mismos. Yo quisiera en este momento invitar a mi esposa aquí a que esté conmigo. Ella está escuchando aquí también. Quisiera que estuviera aquí conmigo y reiterar, amados, juntamente con ustedes, le pedimos a los varones y a los matrimonios que está con su esposa, acérquese a ella, por favor, acérquese a él, abrácele, abrácele. No tengo la posibilidad ahorita de verlos a todos, pero abrácele. Los que están viudos o los que están separados, le pedimos en el Señor que consideren esta palabra, que no haya en ustedes un corazón malo, perverso, de querer agarrar cualquier hombre o de querer agarrar cualquier mujer. Espere en el Señor. Por favor, espere, porque usted y yo tenemos la responsabilidad de ser fiel, primeramente a Dios, y si estamos casados, fieles a nuestras esposas. Dios nos ha llamado a tener un corazón como el corazón de Él. El corazón de Él es un corazón fiel. El corazón de Él es un corazón que nunca dejará de amarnos. Como algunas personas se separan y dicen, nos vamos a separar porque se acabó el amor. El amor en Dios nunca termina. El amor en Dios nunca acaba. Por eso, en el nombre del Señor, reprendemos a los enemigos del matrimonio, que es el divorcio y que es la infidelidad conyugal. Reprendemos. Eso no se da en los hijos de Dios. Eso no se da en su iglesia. Eso no se da con sus hijos. Dentro de 8 días veremos qué opinó Jesús respecto a esto. Y nos vamos a dar cuenta de algo, hermano. Jesús dijo, en el principio, no fue así que se diera carta de divorcio. En el principio, Dios creó al hombre y creó a la mujer para que fueran 2 en una sola carne. Y el Señor así nos hizo. Amados en el Señor, oremos.